Estamos en Ruth, capítulo 2. La semana pasada Andrés Durán, el pastor Andrés Durán, comenzó con este pasaje y realmente dejó un lindo desafío de poder seguirlo leyendo en casa, estudiando. Asumo que muchos de nosotros lo leímos en la semana o buscamos un poquito más. Si no, bueno, nunca es tarde, vamos a poder hacerlo juntos en esta mañana. Ruth capítulo 2, entonces. Hubo un tiempo en el cual, bueno, no sé si sigue estando esto, pero como que los temas bíblicos fueron un tema que algunos vieron con ojos buenos para sacar plata y empezaron a hacer novelas de estas cosas, ¿no? Salió la novela de Moisés, creo que salió la novela de Esther, creo que salió por ahí también. Bueno, Josué también, mirá, José también. ¿Qué lo tiró? Muy bien. No estoy promocionando nada, lo único que le digo es que este tipo de historias, Génesis también, mire qué interesante. Bueno, a películas de todo tipo también, ¿verdad? Este tipo de historias o de cosas que se comparten en lo popular, aunque no crea o parezca raro, a veces sirven para generar un conocimiento entre la gente que no conoce nada de Dios. Recuerdo cuando estábamos en otra iglesia que uno de los niños decía, cuando Katy estaba contando la historia, eso, porque ahora después pasó tal cosa, y se sabían toda la historia. ¿Por qué? Porque habían visto o estaban viendo algo. Algunas cosas muy fuera de la Biblia, pero que servían por lo menos como base para captar la atención. En el caso de Ruth, un poco compartiendo también lo que decía Andrés la semana pasada, es un libro, una historia única, una historia que realmente tiene altos y bajos, comienza con una gran tristeza y termina con una gran bendición o un futuro que incluso llega hasta nuestros tiempos, las consecuencias de la vida de Ruth. Sin hablar de lo que se mencionaba el pasado domingo en cuanto a la vida de Noemí, ¿verdad? Pero el día de hoy cambia un poco la estructura o cambia un poco el enfoque del escritor de Ruth. Y ahora pasa a centrarse más en la vida de Ruth misma y de Boaz. Esta futura pareja, aunque ellos todavía no lo saben, ya le dejo un spoiler ahí, esta futura pareja que va a ser la base y fundamento de lo que más adelante, la línea que continuaría y llegaría hasta Jesús. ¿Sí? O sea que estos serían como los una cantidad de tátaras, póngale en medio, hasta Jesús, abuelos de Jesús. ¿Está bien? Vamos a leer juntos entonces el capítulo 2 de Ruth, el versículo 1 hasta el final. Realmente vale la pena tratar de enfocarnos y no perdernos en este capítulo. Más allá de que el capítulo es largo, yo voy a tomar solamente 2 o 3 ideas claves y las voy a compartir junto con ustedes esta mañana. ¿Estamos ahí, verdad? Ruth capítulo 2, ¿sí? Leemos juntos. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Versículo 2. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, perdón, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo,
He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra que donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que puede redimirnos. Y Ruth, la moabita, dijo, además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo, pues, junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la de trigo, y vivía con su suegro. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por lo compartido hasta ahora, por las canciones, Señor, por tu palabra leída. Gracias, Padre, por tu providencia, por tu amor, por tu seguridad para nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que haces, aun cuando no entendemos, Señor, por qué lo haces, Señor. Te agradecemos, Padre, porque en tu palabra vemos a través de cada historia, Señor, cómo todo pertenece a tu historia, Señor. Y te rogamos que nos ayudes a ser parte correcta, Señor, en la edificación de tu iglesia, en la edificación de nuestras vidas, Padre, conforme a tu palabra. Gracias por tu amor, tu cuidado, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Este capítulo introduce a una persona nueva que ya la habíamos mencionado la semana pasada, que es Booz. Pero no solamente eso, nos deja ver muchas características tanto de Booz como de Ruth, como antes no la habíamos podido conocer quizás. La primera sección que podemos quizás dividirla es del versículo 1 al 7, y en esta vemos con claridad cómo es presentada Ruth a Booz y cómo es presentado Booz por el escritor del libro a nosotros. ¿Qué dice que es? ¿Qué característica destaca el escritor para nosotros los lectores de Booz? ¿Qué es lo primero que se dice de Booz? Un hombre rico. Algunas otras versiones traducen como es un hombre con influencia o con gran poder. Como sea, él era alguien que era propietario de terrenos que producían y estaban alimentando, y bueno, ahí que mantenía a otras personas. Lo que él tenía era sin duda, era algo que más adelante en el mismo capítulo vemos, un renombre, era conocido. ¿Vieron cómo al final dice Noemí, lo que hizo también a los vivos, ahora lo hace también por los que están muertos? ¿Sí? O sea que esto no era una costumbre, este interés que tuvo por Ruth no era algo que de pronto se prendió en su vida, al contrario, él ya lo venía cultivando y cosechando, tenía un buen renombre. También es bien interesante cómo saluda. Vean el versículo 4. Dice, Jehová sea con vosotros. Y es muy interesante también cómo responden los trabajadores, ¿no? ¿Qué le responde el mayordomo allí? Jehová sea, o Jehová te bendiga también, ¿verdad? ¿Por qué es importante esto? Porque
¿Recuerdan cuál es el contexto que mencionábamos la semana pasada del libro en el cual nos encontramos? ¿Qué estaba pasando a nivel de toda la nación en ese momento? Cualquiera de ustedes que quiera compartirlo, ¿se acuerdan? ¿Cómo? Bueno, había hambre, aunque en ese momento parece ser que Dios estaba nuevamente alimentando a su pueblo. Ahí está, eso es lo que leíamos la vez pasada en el último versículo de Jueces, ¿no? Un par de páginas hacia atrás. Decía que este tiempo de los jueces, en el lugar donde comienza a narrarse la historia, era un tiempo todavía en el cual no tenía rey la nación de Israel. Todavía no había nacido Samuel, ni siquiera se sabía que iba a haber un David, aunque ya había una promesa de alguien que iba a hacer algo único, pero no se sabía quién ni cómo. Entonces, en ese contexto en el cual la gente hacía lo que bien le parecía, era muy raro que haya gente que todavía respetara la ley de Dios, o no era tan común quizás. Y fíjense esos detalles, porque no es menor que este dueño, vos, incluso su mayordomo, se preocuparan por respetar la palabra de Dios, dejando zonas sin cosechar, no recogiendo hasta lo último. ¿Sí? Vean, por ejemplo, si quieren pueden tomar nota conmigo allí en Deuteronomio 24, 19 o Deuteronomio 25. Puede tomar nota, no vaya ahora en este momento. Ahí hay leyes que se dieron años atrás, que eran parte justamente de la ley del pueblo de Dios, y que mucha gente en ese momento no le estaba dando importancia, no le estaba haciendo, no la estaba viviendo. Pero a diferencia de esto, vemos por la característica en la narración de que tanto vos como la gente que administraba el campo sí estaban prestando atención a las leyes. Este es uno de los primeros puntos que quiero que traigamos esta mañana, hermanos. Saben que Dios bendice grandemente a vos y a Ruth, pero en particular los bendice porque ellos son fieles a la palabra de Dios. Fueron fieles en decir, bueno, si bien estamos pasando necesidad, acabamos de tener tremenda hambruna, quizás convendría no dejar nada. No, ellos fueron fieles. Los trabajadores y vos se preocuparon por los que no tenían nada. Ruth fue también fiel al Señor. ¿Se acuerdan de esa declaración increíble que hace en el capítulo 1? No me pidas que te deje, porque donde tú vayas voy a ir. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Qué increíble eso. Porque entendía Ruth que la fidelidad hacia esa familia era también parte de ser responsable delante de Dios por lo que le había dado. Aun cuando de alguna manera la propia Noemí le había dicho, si quieres ve a rehacer tu vida. Y la verdad que Ruth no tenía ningún motivo real para quedarse. Solo la unía a Noemí ese sentimiento, ese respeto, ese amor que ahora podemos conocer un poco más. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo se presenta Noemí. Me gusta mucho cómo habla de él, cómo habla de ella, perdón, el mayordomo. Dice así el versículo 6. Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Qué característica increíble que se muestra de parte de Ruth, ¿no? Esa dedicación, esa también cautela o precaución. Bueno, sin duda ella tenía derecho a hacerlo porque según la ley se podía, pero ella tiene cuidado y va y habla como corresponde. Lo que quiero no es destacar demasiado de las cosas que vemos acá, lo que quiero es mostrarles cómo Ruth era cuidadosa aún de las cosas que tenía enfrente y sabía que Dios iba a obrar allí. También es muy lindo cómo presentan a Booz acá. Si ustedes ven, si bien se lo presenta al principio como alguien que tiene poder o tiene autoridad o tiene dinero, después cómo Booz se presenta ante ella. Qué increíble, lo vamos a ver un poco más adelante, pero en el versículo 6, el 7, perdón, acaba de decirle el mayordomo lo que Ruth le había dicho y seguidamente Booz se va a interesar. ¿Sí? Y uno podría decir, bueno, seguramente quería algo. Eso lo vamos a responder después, si es que quería algo vos. Lo cierto es que demuestra una empatía, una sensibilidad por lo que estaba pasando Ruth a partir de esa situación. Esto es algo digno de aquellas personas que pueden ver a través de la ley y utilizarla para bendecir a otros. A través de lo que Dios había dicho, ten cuidado de las viudas, ten cuidado de los huérfanos, ten cuidado del extranjero.
y Booz estaba siendo fiel a la palabra de Dios. Es importante esto, hermanos, porque en medio de toda esa situación nacional, realmente no había necesidad de que la gente siga la palabra de Dios. Cada uno hacía lo que quería. Pero es verdad que acá, tanto yo diría incluso a Noemí, pero Ruth y Booz estaban siendo fieles a Dios, a lo que de él se conocía hasta ese momento. Lo siguiente que quiero destacar acá, en esta parte, es algo que sucede en el versículo, déjenme ver si lo encuentro por acá, el versículo 1, 2, nuevamente ruego que me dejes ir al campo. Déjenme buscar, que lo anoté en otra Biblia, lo perdí en esta. Versículo 3, dice acá. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. La semana pasada, una de las aplicaciones, o la principal que nos presentaba Andrés, era que las circunstancias no deben determinar nuestra teología, o sea, nuestras circunstancias, lo que vivimos, no deben definir cómo pensamos o vemos a Dios. ¿Se acuerdan que con Noemí lo que pasaba es que ella en un momento dijo que Dios le había vaciado? Sí, que se había ido llena y volvió vacía y demás. Pero ella había perdido por sus circunstancias la visión correcta de Dios. En el capítulo 2 lo que vamos a ver es que Dios sigue obrando. Hay una palabra que va a surgir acá, que no aparece explícita en el texto, pero que la podemos pensar, que tiene que ver con el hecho de que Dios se preocupa por los suyos. Dios provee a los suyos. Y esa palabra es providencia. Entonces, mientras leemos en esta mañana, quiero que usted piense conmigo cómo Dios lleva adelante su historia, no la nuestra. Esto es muy importante. La historia que lleva a Dios adelante es la de Él, no la nuestra. También perder de vista que la historia le pertenece a Él nos va a afectar de igual o mayor forma que creer que nosotros o nuestras situaciones determinan lo que creemos de Dios. No debemos perder de vista que la providencia de Dios es la que nos guía. Y lo que nos hace o nos determina de nuestro lado lo que debemos hacer es solamente la palabra de Dios. Dios va a proveer para los suyos y nosotros debemos buscar obedecerle y ser fieles en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Miren ustedes el versículo 3 que les decía, esa palabra pequeñita y aconteció. Otras versiones dicen y dio la casualidad. Esto es algo a propósito que el escritor hace, porque en realidad no es que da la casualidad en el fondo, sino que de alguna forma Dios estaba armando para que sea todo así. Dios estaba llevando adelante su historia. ¿Cómo es posible que falleciendo prácticamente toda la familia, quedando solamente estas dos mujeres y la otra nuera que se quedó en su tierra, lleguen a un lugar y conozcan a este hombre por casualidad? Sin duda no es así. Dios está obrando. Aquellas circunstancias tan difíciles de Noemí, Dios las está usando. Dios está usando el corazón de Ruth. Y es cierto que Dios usa toda situación a su favor. Siempre repetimos Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a lo que sus propósitos son llamados. Pero a veces perdemos de vista también esto y nos ponemos a centrarnos en nuestra historia y no nos damos cuenta que la historia también le pertenece a Dios y Él es el centro. No es casualidad que Ruth sea moabita. No es casualidad que Ruth sea viuda y llegue a este campo. No es casualidad. Dios había determinado todo esto con un propósito. La siguiente sección, la que va del versículo 8 al 16, llama fuertemente la atención de cómo Booz busca tener un cuidado o quiere tener un cuidado especial por Ruth. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué creen ustedes que Booz tuvo una atención o esta atención tan cuidadosa que se narra en este pasaje? ¿Ustedes se animan a dar algún motivo posible? ¿Cómo? ¿La vio vulnerable? Puede ser, sí. ¿Por qué era de su familia? Ok, después vamos a ampliar un poco eso, Edgardo.
Bien, bien, bien. O sea, testimonio. Ahí va, por acá hay una aplicación, pero bien, hay que tratar bien a la suegra. Y la suegra, por Noemí, hay que tratar bien a la nuera, ¿no? Fabiana. Porque era fiel a su tierra. O sea, vos eras fiel a su país, a su tierra, a su nación. Sí, ahí está, muy bien. Marcel. Bueno, está bien, gracias. Bueno, está bien. Sí, probablemente también el testimonio de Noemí. No se olviden, después, nosotros ya conocemos la historia, Noemí reconoce que esta persona es familiar y de hecho habla bien de esta persona, o sea que se conocían. Sí, Odila. Hmm, exacto, para cuidar a esta persona, en este caso a Ruth, porque no estaba en su tierra. Pero el pastor Andrés, la semana pasada, había dado un dato no menor. Está muy bien, hermana Odila. ¿Se acuerdan qué sucedía entre israelitas y moabitas? ¿Eran como los argentinos o los uruguayos que nos llevamos bien? ¿Eran como los brasileños y los uruguayos que nos llevamos bien? Se despreciaba. Ahí está. Más allá de las bromas aparte, había un desprecio desde los israelitas a los moabitas. ¿Ah? No era algo bien visto. Bueno, ahí está. Encima del rechazo por ser viuda, exacto. Algo no menor que mencionaba, se me fue el nombre. No, la esposa de Onei, Tania, gracias. No sé por qué venía a la cabeza Valeria, nada que ver. Eh, ¿Saben qué dice Mateo 1:5? Ese es un dato no menor, no pasa, para no pasar de vista. El padre de Booz, el nombre se llamó Salmón, así como el pescado, digamos, Salmón. Y la madre, ¿saben, se acuerdan cómo se llamaba? ¿Cómo? Sí, Rahab. Rahab, ¿sí? Entonces, no tenemos evidencia suficiente para afirmar que Booz se comportó con esta extranjera teniendo en su mente que él venía de extranjeros, pero podemos pensar que al ver toda la situación que ustedes escribieron, de alguna manera él quizás se siente identificado o ve algo ahí también. No lo podemos afirmar, insisto. Pero vean ustedes cómo no es casualidad que justo Ruth se encuentre a esta persona cuya familia estaba vinculada a extranjeros. ¿Sí? Se encuentre a esta persona que tenía un cuidado o un interés por el protegido, porque lo demuestra así. Que tenga campos donde de alguna forma también tiene gente trabajando que teme a Dios. No es casualidad, hermanos. Pero Ruth se lo pregunta. Ruth le dice, vean ustedes el 10 conmigo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? La respuesta de vos va muy lejos de lo que decíamos recién, pero es importante recordar todo este contexto. La respuesta de vos es muy precisa, dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y atención, el versículo 12 es uno de los más hermosos que hay en la Biblia. Y que de hecho este pasaje se podría predicar a los jóvenes en algún momento en relación al noviazgo, matrimonio y demás, porque habla de cuál es la esperanza que tenía Ruth y que en ese trayecto Dios le da lo que ella no esperaba. Y le dice, Jehová te recompense o recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amén. Qué precioso, hermanos. Como este hombre es tan sensible de ver la situación en la vida de ella y no ve a una persona necesitando alimento, no ve a una persona necesitando protección, ve a una persona necesitando un Dios, ve a una persona que necesita mucho más que todo lo evidente, lo exterior. Y entonces, de alguna forma Dios mueve el corazón de vos para querer protegerla en ese momento o darle por lo menos lo básico. ¿Cuánto de esto necesitamos hoy por hoy realmente, no?
Pedirle a Dios que no nos deje endurecer ante las situaciones difíciles, que sin una intención que nos satisfaga a nosotros o que nos dé algún beneficio, podamos buscar ayudar a otros. Más allá de esos aspectos humanos necesarios, es destacable cómo Booz le habla de Dios todo el tiempo. Le habla de Dios todo el tiempo. Jehová, Jehová, Jehová. Para Booz, sin duda, Jehová era el primero, era el número uno. Entonces, jovencito, jovencita, si estás buscando un novio o novia en este momento, o estás esperando, o padres, si están atentos a sus hijos en este momento, haciendo un paréntesis de este momento, les pido que estén orando para que aquella persona, para su hijo o hija, ame a Dios por sobre todas las cosas. Solo así lo restante va a ser cubierto, porque está en la voluntad de Dios esto. Oremos juntos por estas cosas realmente. Busquemos que nuestros hijos, nuestras hijas, apunten a conocer a alguien que ame a Dios por encima de todas las cosas, porque eso es la única certeza que va a hacer que un matrimonio más adelante, o cualquier relación en realidad, permanezca fiel a lo que es correcto. Volviendo a lo que decíamos, entonces ella en el 13 es agradecida y le dice, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Qué increíble esto, hermanos, porque ¿quién de nosotros podría decir que en este momento Ruth necesitaba palabras de aliento? ¿Quién podría decir esto? Según la narración no deja nada de ver. Al contrario, yo veo una persona fuerte, una persona que sale a trabajar por su suegra, una persona que está dispuesta a invertir todo su esfuerzo para ayudar a quien ama. Pero en el fondo estaba dolida ella. O estaba quizás, como dice acá, necesitando consolación, necesitando que alguien le hable a su corazón. Y Dios no pasa desapercibido esto. Hermano, en tu vida, Dios no pasa desapercibido que tú, en ocasiones, cuando el resto crees que eres fuerte, creen todos quizás que tú eres fuerte. Aún así, el Señor no pasa por alto eso, porque es su historia, no es tu historia. Esa providencia de Dios se ve no solo en que da el campo apropiado para Ruth, sino que también da la persona y las palabras apropiadas para Ruth en ese momento. Recordamos con gozo todos los momentos que alguien viene de parte de Dios, nos dice algo que necesitábamos escuchar. A veces pasa lo otro, ¿no? Que nos dicen cosas que no queremos. También es parte de lo que Dios permite, porque es su historia. Pero seamos atentos a lo que Dios está queriendo en nuestras vidas. No solo para recibir, como en el caso de Ruth, sino también para dar palabras que edifiquen, que bendigan. Vamos un poco más. La última sección. Luego de que pasa todo esto, bueno, como leíamos, realmente Booz es tan bueno con Ruth, porque no solamente le permite recoger las cosas que quedaban, sino que también indica a los que estaban cosechando allí, a sus criados, digamos, a sus trabajadores, que dejen algo sin recoger en las gavillas, o sea, en las zonas donde estaban acumuladas, digamos, los trigos, para que ella pueda entrar ahí, incluso sacar. No solo eso, la invita a comer, junto con todas las criadas. Es muy cuidadoso en esto Booz, por una cantidad de cosas. Booz no rompe las reglas ni las normas de ese momento a nivel social, sino que además se preocupa de que ella tenga todo después de la comida. Y ella no se echa a dormir, ¿eh? Miren que sigue adelante, sigue trabajando. Esto es importante porque habla mucho del carácter de Ruth. Entonces, la sección final, que va del 17 al 23, vamos a encontrar el cierre de este primer encuentro entre Ruth y Booz, pero también vamos a encontrar las palabras que Ruth y Noemí intercambian acerca de lo que pasó ese día. Es un día increíble para Ruth y sin duda lo va a ser para Noemí. Entonces dice en el versículo 19, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Estas palabras son de alegría porque sin duda, imagínense, ve a llegar a Ruth con todas las cosas que traía y después Ruth le va a contar, todavía no le dijo que era un familiar, que era Booz. Noemí agradece a Dios y bendice a aquel que dio para Ruth, que dio para que trajera todas esas cosas. Entonces dice que el versículo 19 todavía le contó con quién había trabajado y le dijo cuál era su nombre. Entonces Noemí
ya llegando al final en este versículo 20, le dice que tuvo benevolencia para con los vivos, perdón, voy para atrás, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Entonces acá sucede algo inesperado para Noemí en realidad, porque no entraba entre los planes de Noemí. ¿Se acuerdan los planes que Noemí les había dado como posibles a Orfa y a Ruth en el capítulo 1? Aún si yo tuviese un hijo, ¿ustedes esperarían tanto tiempo para casarse con él? No. Noemí pensaba que la solución al dolor de ella en su corazón iba a ir por un camino y solamente por ese camino. Pero no era así. Dios provee un plan inesperado, un plan que se separa de lo que en ese momento Noemí pensaba como posible. Y de pronto se enciende una lámpara en la vida de Noemí. Y de pronto de la noche a la mañana empieza a decir esto que vemos acá en el versículo 22. Perdón, en el versículo 20. Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Esta es una de las leyes que había en aquel momento. ¿Se acuerdan? Mencionábamos la semana pasada ahí, en Deuteronomio 24 y 25. Entonces la esperanza de Noemí de pronto surge porque se da cuenta que este hombre podía ser aquel que le dé la familia que necesitaba. Y gracias a Dios porque Él provee caminos realmente inesperados, porque sus caminos son inescrutables, somos incapaces de comprender lo que Dios hace. Hermano, pensando en lo cotidiano, ¿se da cuenta usted que para que yo esté acá, algún momento de la historia de la humanidad, Dios dijo, bueno, algún día los padres de Obed van a ir para Uruguay y obraré en su vida, en su momento? Algún momento la vida de mi hermana Odila va a conocer a mi hermano Leo, van a estar juntos congregándose en un lugar adorando a Dios. Dios está llevando adelante su historia, no la historia de usted o la mía. Porque el recordar y reconocer que es la historia de Dios, no la suya o la mía, nos hace tener presente que su providencia está detrás de cada situación. Que su amor, que su cuidado está detrás de cada situación. Vea si hubiésemos quedado en el capítulo 1 con lo que veíamos la semana pasada, si nos hubiésemos quedado solo con lo que decía el capítulo 1, creyendo que Noemí tenía razón de que Dios le había hecho esto o aquello, que en verdad lo había hecho, pero la forma en la que lo veía no era la correcta. Nos hubiésemos perdido todo lo que Dios iba a hacer, todo lo grande que iba a hacer Dios en la vida, no solo de Ruth y vos, sino toda su descendencia. Rahab y Ruth son las únicas extranjeras que se mencionan en la línea de Cristo. Y es increíble cómo Dios toma de lo despreciable, porque culturalmente era así, lamentablemente, en ese momento, el extranjero justo de estas tierras, y lo trae a Él. Ahora, también Pablo nos recuerda esto en Corintios. ¿Se acuerdan cuando había algunos que creían ser más sabios que estos o aquellos? Y él dice, ninguno, porque Dios toma de lo vil y de lo despreciable para hacer un pueblo para Él. 1 Corintios capítulo 1 y 2. Para ir cerrando esta mañana, a partir de todas estas cosas que hemos compartido y estas observaciones, quiero llamar la atención a algunas aplicaciones. Cuando pensaba en esto, la idea que me vino a la cabeza, o quizás el principio general, es cuál es la actitud que debemos tener en medio de las tragedias. ¿Sí? Porque antes teníamos, o la semana pasada veíamos, la actitud que debemos tener en cuanto a cómo pensamos sobre Dios. Yo ahora te pregunto, ¿cuál es la actitud que vos tenés? No solamente cómo pensás, porque es fácil decir, Dios es todopoderoso, Dios hace esto, Dios hace aquello, pero cuando viene la tragedia o el sufrimiento, ¿qué acciones llevamos adelante? ¿Cómo actuamos? Es muy interesante cómo actuó Ruth, por ejemplo. En medio del sufrimiento nunca perdió el respeto y el amor por Noemí. Al principio pide permiso para salir a trabajar, a ir a espigar. También no pierde respeto acerca de aquello que le corresponden las cosas. Dice que le pide permiso al mayordomo, llegando al lugar para trabajar.
También se habla de ella como una mujer que trabajó con diligencia. Se habla que ella fue una persona que aceptó con gratitud la amabilidad que Booz le dio o le demostró para con ella. Yo creo que tuvo un carácter enseñable y respetuoso ante Noemí todo el tiempo. Lo vamos a ver en el resto del libro, porque Noemí la orienta a tomar buenas decisiones. Qué importante que es esto. Qué importante que haya una joven que escuche y haya una persona mayor que enseñe y dirija. Pero ni el corazón de Ruth ni el de Noemí estaban alejados de la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, porque no podemos pretender que nos hagan caso si no seguimos la voluntad de Dios. O no podemos pretender nosotros querer hacer lo que querramos y al mismo tiempo seguir los consejos de la gente que ama a Dios. Algunas características de Booz en el mismo sentido. Siempre destaco y me encanta reconocer cómo para Booz el centro era Dios. Siempre. Desde la primera palabra que vemos salir de su boca hasta el último momento. Al final no se lo menciona tanto, pero realmente todo lo que hace trata de cumplir y seguir la ley. Es cuidadoso, respeta, toma todas las cosas como por pasos y va haciendo lo que corresponde según la ley. Tuvo compasión por los necesitados, hablábamos del caso particular de Ruth, pero ¿por cuánta gente más habrá ayudado? Solo el Señor lo sabe. Y no olvidó quién es Él, o quién era Él, y quién era su Dios. En todo esto, hermanos, estas actitudes pueden ser imitadas por nosotros. Pero la verdad, si hay algo que debemos imitar de todo esto, es el cuidado y búsqueda por cumplir lo que la palabra de Dios dice. En medio de ese contexto tan difícil, vos y algunos que estaban alrededor de él buscaban honrar la palabra de Dios, hacer caso a lo que Dios ya había dicho. Y esto no es negociable en ningún momento, hermano. En ningún momento de la historia, los que aman de verdad a Dios deben buscar independizarse de la palabra, hacer lo que les parezca bien. Debemos ir a la palabra de Dios, en la crianza de la familia, en el cuidado de nuestra relación con los demás, en el vínculo de la iglesia. Siempre debemos buscar la palabra de Dios. Siempre hubo gente que actuó conforme a la palabra de Dios. Y al pensar en esto recordaba, ¿se acuerdan a Elías allí en el capítulo 19 de Primero de Reyes? Cuando él acababa de vencer a todos esos falsos profetas y de pronto entra en una depresión al punto prácticamente que quería morirse. Creía que era el único que seguía a Dios. Y Dios le dice, no, Elías, estás equivocado. Yo he guardado al menos 7.000 rodillas que no se han inclinado ante ningún Dios y me adoran a mí. No estás solo, Elías. No estás solo. Hay pueblo mío. ¿Cuánto de esto, hermanos, ocurre a veces porque hay soledad en nuestro corazón? Y a veces no somos capaces de ir a buscar a otros hermanos, porque por distintos motivos, ¿no? A veces uno no tiene la cercanía, es difícil construir una relación sincera, a veces creemos que las personas por ahí no nos entienden tanto. Es difícil realmente. Siempre recuerdo el consejo que le decía Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2:22. Lo hablamos hace unas semanas con los jóvenes, con los adolescentes. Dice, huye también de las pasiones juveniles, o sea, de aquellas cosas que te están haciendo sentir que estás encima de Dios. Huye de aquellas cosas que no te hacen bien. Pero miren lo que dice después, y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. No basta con escapar de aquellas cosas que nos hacen mal. Es necesario buscar junto con aquellos que también buscan del Señor, de corazón sincero. Y ante todo, hermanos, hermanas, en esta mañana, les quiero pedir que se lleven esta frase que ya la he repetido varias veces. La historia le pertenece a Dios. Es su historia. Recordando esto día a día, vamos a tener una comprensión diferente de por qué y cómo suceden las cosas. Que Dios está sosteniendo nuestra vida. Que Dios realmente es el proveedor a cada momento. Y nuestra parte va a ser buscar servir su palabra, seguir su palabra. No es casualidad que Esther o Ruth lleguen al inicio
de la siega de la cebada. No es casualidad que Ruth trabaje en el campo de Booz. No es casualidad que los trabajadores y Booz sean temerosos de Dios. Tampoco es casualidad que Booz sea hijo de una extranjera o que Ruth lo sea. No es casualidad nada de esto, hermano. Como no es casualidad que estemos acá. Como no es casualidad que estés hoy acá. Dios tiene el control de la historia. Si decimos que es un Dios soberano, realmente soberano. No puede ser casi soberano. O soberano en algo y no soberano en otras cosas. Es un problema lógico. Dios es soberano de la historia. ¿Es soberano en nuestras vidas? Que el Señor nos tenga y nos lleve en su providencia. Y un versículo final para pensar en estas cosas, yo le dejo para buscarlo si usted quiere. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe cuáles son esas buenas obras? ¿Está viviendo en esas buenas obras? ¿Estamos viviendo en esas buenas obras? Debemos ver la providencia de Dios y recordar que su palabra es sobre todas las cosas.